Y en, Efesios capítulo 1, el versículo 15 y 16, para ver Pablo dirigiéndose a esta iglesia. Es cierto que pues nos sirve a todos, pero dirigida a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, donde habían perdido el primer amor. Pero esta carta habla sobre la iglesia universal también, y habla de la iglesia como de las riquezas espirituales, principalmente de las riquezas, ricos en Cristo, de las riquezas que tenemos por su gracia. El versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, al ver los que están en Cristo, en el Señor, y de vuestro amor para con todos los santos, fe y amor, diríamos, bases fundamentales del verdadero cristiano. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. Es cierto que pues hay cierta situación en su fervor de esta iglesia y que se refleja allá en Apocalipsis. Es cierto que el apóstol Pablo comenzó esta iglesia y uno de los fundadores o fundador de esta iglesia, pero quien pastoreó más esta iglesia fue el apóstol Juan. Y bueno, en el año 60 más o menos se escribió esta carta, y estamos hablando de que se repite la palabra en él, Pablo. Bueno, solamente aquí en esta carta, pero en la carta de Pablo se repite esa expresión en él, hablando de Cristo, en Cristo, en él, mínimo 80 veces o más. Entonces, una pregunta y una reflexión para hoy es que, ¿cuál es el propósito? En esta carta o en este capítulo voy a dar 3, 4 propósitos de la salvación, por lo cual Cristo nos salvó, murió y nos salvó. En verdad es que por esta causa, así dice el verso 15, entonces tengo que ir al contexto y contestar cuál causa. Por esta causa que a ustedes están en Él, que han creído en Él y que el amor de Dios se ve en ustedes, y no un perfecto amor, porque de repente esta iglesia, o a lo mejor cuando Pablo escribió, estaba todavía su amor, como que se reflejaba, que estaban haciendo las cosas con amor o con cierto fervor, porque esta iglesia tenía unas características que, por favor, ¿qué más le podemos pedir? Y lo que allá en Apocalipsis se dice es que han dejado su primer amor y no están haciendo las cosas por amor realmente a Dios, porque Dios conoce los corazones. Damos clases, predicamos, evangelizamos, hacemos tantas cosas, servimos, pero ya lo hacemos en el automático, o sea, lo haces, lo haces mecánicamente, formalistamente, ya lo haces porque lo haces, pero no disfrutando la hermosura del Señor y gozándote en su presencia. Pablo está en la presencia de Dios orando por ellos y da gracias a Dios siempre por ellos. Pero al final de la carta, él le dice de que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Porque ya está menguado, ya está ese amor condicionado, ya no es un puro amor emocionado, más que emocionado, un amor puro en la verdad, disfrutando lo que haces para Dios, porque nos cansamos, somos humanos y hay que estar por eso alimentándonos de su palabra, y de su presencia en comunión profunda para
hacer lo que hacemos, quiera Dios, en medio de las circunstancias, enfermedades y lucha, lo vamos a podamos hacerlo con verdadero amor. Pero bueno, voy a contestar que decía que usa la palabra amor aquí y también la palabra la fe que están y porque ellos han creído en él, se puede ver el amor que tienen para con los demás hermanos. Y por eso no cesa de orar y de dar gracias a Dios, es más inclinado a orar por ellos al ver que están en Él, porque si una persona está en Cristo, está luchando, da señales de vida, es como que, los que se conectan, por eso oramos por ellos, porque dan señales de vida, por lo menos se conectan, aunque ya han orado, o van a orar, o están orando, o están escuchando. Pero ese es motivador de que vale la pena orar por esa persona. Claro, en algún momento dice Dios que oremos por todo, pero en verdad también dice en algún momento que no oremos por algunos que no quieren nada con Dios, no dan señales de vida, no están interesados y no están preocupados por su vida espiritual y se han echado a la calle ancha. Entonces, no, ni se conectan, ni piden oración, ni tampoco hay que orar por ellos. No tendría, no tendríamos pues tanta obligación de orar por ellos. Pero este creyente sí dice Pablo que va a orar por ellos, que da siempre gracias a Dios por ellos, que hace memoria de vosotros en mis oraciones. Tiene presente en su mente y los presenta y ora por ellos. Propósito número 1 de la salvación, quiero decirle, en realidad, pues no solamente nos salvó de ir al infierno, porque es de la primera cosa que está, pues todos estamos haciendo énfasis. Pero aquí en el 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, la escogencia para un fin. Y aquí no dice que es para salvación. Nos escogió, claro, se puede manipular, decir de que nos escogió para salvación, pero nos escogió y ahí está el para qué, el fin. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Primer propósito aquí, para que fuésemos santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y seamos santos y sin mancha delante de Él. Y eso solo por su gracia y por su sangre y por su obra. La primera, es decir, sos declarado santo, santificado, no por tu fuerza, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo y apartado y declarado santo el momento que sos salvo, aunque no lo mereces. No porque haya hecho algo de ayuno, de vigilia, de estar en la iglesia, de dar, etcétera, obras. No, sino por la obra de Cristo. Entonces, la justificación es una posición que no cambia, pero en el proceso de la salvación están varios, son 7 doctrinas, pero en el proceso de la salvación, al ser justificado, luego el propósito del Señor es llevarnos a la santificación, a la santidad, a que seamos como Cristo, sin mancha delante de Él. Y luego, pues nos predestinó para hacer, el verso 5. La escogencia es para qué. La predestinación es para qué. Para ser adoptados hijos suyos. Para ser aceptos en el amado. Para ser hijos de Dios. Para ser como Jesucristo. Para ser conforme la imagen del Señor Jesucristo. Permítame leerle Colosenses 3:10. Que dice, bueno, hay otros pasajes en la misma carta de Efesios, pero 3:10 dice de Colosenses, vosotros estáis completos en Cristo. No, perdón, 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre,
¿verdad? Revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ser más como Él. En el mismo Efesio, pues habla de renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Dios lo que quería era regresar, quiere, es regresar al origen, al hombre original que Él hizo, hombre perfecto sin pecado. Y eso lo va a lograr a través de la obra de Cristo, a través de que los que confían en Él, a través de justificarlos, de santificarlos, de perfeccionarlos y glorificarlos. ¿Para qué somos salvos? Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria. Verso 15, no, verso 12 vuelve a repetir, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, al confiar en Cristo, y está en Cristo, en Él o en Cristo, ya dando gracias por lo que ya están en Él, porque Dios hizo su gran obra y el hombre ha respondido responsablemente a su llamado y en su responsabilidad humana ha respondido para creer, confiar y ser salvo. Entonces tiene allí, ¿verdad? Otro para, ya llevo 4, para alabanza de su gloria fuimos salvos. Esperamos de que usted pueda, pues, pensar que si usted no y yo no llegamos a tener una buena comunión con Dios, viviendo en santidad, una buena comunión, no está logrando el propósito. Uno de los propósitos principales de la salvación, porque es para llevarlo a la glorificación. Entonces, y sería medio salvo, no una salvación completa. Ahora me va a decir, y pero como ya me confundió, como si yo soy salvo. Bueno, del infierno, posiblemente, posiblemente. Y ahora no sé. Bueno, es que yo no puedo darte, no puedo dar la cabeza por vos, ni tampoco darte una seguridad falsa, ni tampoco, ni sé si sos salvo, los que me escuchan. Bueno, solo Dios sabe y usted si ha hecho una verdadera entrega a Cristo. Y la gente tiene sus dudas de su seguridad, de su salvación, por eso mismo que no vive para Dios en buena comunión, en santidad. Entonces, tiene un manejo de duda, como, bueno, porque no maneja la doctrina posiblemente. Bueno, porque anda mal, no anda viviendo en obediencia plena. Y eso le trae inseguridad. Y bueno, porque también posiblemente nunca ha sido salvo. Bueno, piénselo, que usted no sea medio salvo, ninguna condenación hay si estás en Cristo, si está en Él. Pero algunos están fuera de Él. Entonces hay unas condenaciones que tal vez no le va a alcanzar la condenación del infierno. Tal vez si es salvo verdaderamente. Dios va a continuar trabajando en su vida. Pero algunas condenaciones y consecuencias del andar extraviado y el no estar en Él, lo van a alcanzar tarde que temprano. Nadie viola una regla y se sale sonriente. Nadie, a Dios no se le pasa nada. Así que es mejor que te vuelvas a la comunión, revises tu vida, que tienes una verdadera comunión con el Señor, una relación íntima con Él, y vas a poder tener, y vamos a poder tener el gozo del Espíritu Santo, el gozo de su presencia, el gozo de la salvación, hasta cuando estás viviendo en esa buena relación, buena comunión,
entonces puede disfrutar el gozo de la salvación. ¿Y cuándo, hombre? ¿Hasta cuándo vamos a tomar la Santa Cena? Hasta que todos nos arreglemos bien. Tú sabes que grande, bueno, la mayoría no está viviendo en la verdadera voluntad de Dios, cumpliendo a Él, fervientemente viviendo en santidad, viviendo para Él, como conforme a la palabra, no conforme a su opinión, mi opinión y tu justicia y te justifica y etcétera. No, 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 no. La palabra te juzga, la palabra me juzga y yo lo veo, yo veo el espejo de la palabra, me veo, veo a ustedes en el espejo y digo, no, estamos leísimos. Ojalá tengamos una verdadera comunión con Dios. En nombre de Jesús. Amén.